A finales de esta semana, el domingo 28 de abril, se celebran elecciones generales aquí en España. Y una de las típicas preguntas que te puede hacer tu cuñado es: ¿pero tú te has leído los programas electorales? Para aquellos que estéis viendo este vídeo y que no viváis en España, pues quizá no os interese demasiado el contenido que voy a presentar. Aunque os invito a quedaros y a reflexionar sobre lo que voy a explicar y así poder comparar con lo que pasa en vuestros respectivos países. Porque voy a hablar de política, y hablar de política es peligroso, es delicado. Puede que me lluevan críticas de todos lados. Mi intención no es deciros a qué partido tenéis que votar, ni mucho menos. Mi intención simplemente es exponer las medidas que cada partido político plantea sobre temas relacionados con ciencia y medio ambiente. Es decir, quiero evaluar las medidas como medidas que son y no tanto por quién las propone. Alguno de vosotros seguramente piensa que es imposible ser totalmente objetivo en lo que voy a explicar. Porque como todo el mundo estoy lleno de sesgos y esos sesgos me van a hacer explicar las medidas que me convencen de una manera y aquellas que no me convencen de otra. Eso es así. Como digo, me voy a centrar en aquellas medidas que están relacionadas básicamente con la ciencia y con la investigación, con la inversión en I+D+I y también en aquellas medidas que estén relacionadas con medio ambiente, en particular con el cambio climático. Ahora bien, como todos sabemos, las propuestas que hace un partido político en su programa electoral, pues muchas veces son eso, propuestas que luego acaban en papel mojado y que nunca se llevan a cabo. He decidido que voy a analizar básicamente las propuestas de aquellos partidos que se presentan a nivel estatal, así que voy a dejar fuera los partidos autonómicos y he seguido el criterio de escoger aquellos partidos a los que las encuestas le dan más votos. Así que en resumen voy a analizar las propuestas de Ciudadanos, del PSOE, del PP, de Unidas Podemos y de Vox. Y para reducir un poquito el sesgo, voy a analizar las medidas de estos diferentes partidos en orden aleatorio. He repasado todos los programas electorales buscando palabras clave como ciencia, tecnología, I+D+I, medio ambiente, cambio climático, y creo que he podido más o menos resumirlas todas. Es probable que alguna de las medidas de algún partido político me las haya saltado sin darme cuenta. Si ese es el caso, por favor, dejad un comentario y hacedmelo saber. En ningún caso tengo la intención de omitir información de ningún partido en concreto. Y recordad, yo no os voy a decir a qué partido político tenéis que votar, sino os voy a decir qué dice cada partido político respecto a la ciencia y al medio ambiente, para que luego vosotros solos pues ya decidáis a quién tenéis que votar o no. Y también depende de qué importancia le deis a las propuestas en materia científica a la hora de decidir vuestro voto. Entiendo que la gente no solo vota por lo que dice un programa sobre la ciencia, sino por cuestiones ideológicas y de otros ámbitos, no solo el científico. Así que empecemos. A cada partido político le voy a asignar un número y luego, con la ayuda del generador de números aleatorios de Google, voy a generar un número aleatorio entre el 1 y el 5 y el número que salga pues es el partido que analice a continuación. A Ciudadanos se lleva el número 1, el PP se lleva el número 2, el PSOE se lleva el número 3, Unidas Podemos se lleva el número 4 y Vox se lleva el número 5. Generador de números aleatorios de Google, número mínimo 1, número máximo 5, genera. Y sale el número 4. Empezamos por Unidas Podemos. Y la primera propuesta que hace, la número 75 de todo el programa, dice algo así como: convertir la ciencia y la I+D+I en un puntal de nuestra economía, aumentando la inversión pública en I+D+I al 2% del Producto Interior Bruto al final de la legislatura. Como veremos en el análisis del resto de partidos, todos ellos, a excepción de Vox, proponen aumentar la inversión al 2% del PIB. Un 2% está cerca de la media de la Unión Europea, cosa que hace que sea un buen número. Lo que pasa es que en España la inversión en I+D+I actual ronda el 1,2%.
bastante lejos del 2 que todos los partidos proponen. Así que es una buena propuesta, aunque Unidas Podemos, al igual que el resto de partidos, no especifica cómo van a generar ese aumento en el porcentaje en inversión en I+D+I. ¿De dónde van a sacar el dinero para pasar del 1,2% al 2%? Nadie lo explica. La propuesta número 77 de Podemos dice algo así como revertir la expulsión de científicos y científicas del país. Lo que propone Unidas Podemos es aumentar cada año el número de investigadores en 5.000. Esto a priori no parece mal, aunque cuando hablan de expulsión de científicos, uno que ya lleva unos cuantos años fuera del país ve que las cosas, pues al final en ciencia funcionan un poco diferente. Y cuando un científico viaja de un país a otro para trabajar durante X años en su investigación científica, en muchos casos es más una necesidad del propio campo científico que no una necesidad del propio científico. Es decir, tu campo de investigación muchas veces no se encuentra en tu país y los puntales de investigación en lo que tú estás haciendo se encuentran alrededor del mundo. Así que no te toca más remedio que irte, pero en realidad tampoco estás siendo expulsado. Aunque sí que es verdad que en España pues faltan oportunidades. Tenemos una materia prima y una educación muy buenas, pero faltan oportunidades. Así que más que revertir la situación de expulsión, yo diría que pues vamos a crear una buena cantera de científicos que tengan oportunidades dentro del país y si luego se quieren ir, pues que se vayan, pero que tengan oportunidades allí donde estudian o allí donde viven. Aunque, como digo, la ciencia es muy diferente y al final acabas viajando porque mola mucho y es muy enriquecedor. Otra propuesta que lanza Unidas Podemos es la número 78, que dice algo así como una propuesta sobre una carrera académica estable y digna. Es decir, lo que pretenden es que el 75% de la gente que se dedica a la ciencia o que estudia una carrera científica pueda acabar dedicándose a realizar una carrera científica, cosa que en muchos casos hoy no es posible y gente con una formación muy buena en ciencia pues acaba trabajando en cosas no relacionadas con la ciencia. Y a mucha gente le puede gustar, pero normalmente cuando uno estudia ciencia es para poder dedicarse a la ciencia. Pero, como he dicho antes, por falta de oportunidades, pues a veces pues, no es posible. Así que esta propuesta me parece muy interesante porque va a ayudar de alguna manera también a motivar a la gente a realizar una carrera científica, porque si ves que esa carrera pues tiene cierta estabilidad, tiene cierto reconocimiento en tu propio país, pues te va a ser más fácil estudiarla. Luego propone la propuesta número 79, dice programa de retorno de investigadores e investigadoras en el extranjero. Lo que quieren es toda esa gente que ha tenido que irse fuera a realizar su carrera científica, pues que vuelva. Aunque en realidad yo creo que no hace falta hacer nada muy concreto, sino simplemente crear oportunidades. En el momento en el que tú creas oportunidades, la gente tarde o temprano volverá, no hay que hacer nada activamente. La gente que quiera volver buscará oportunidades en España. La gente que no quiera volver y que se quiera quedar fuera, pues se quedará fuera. Luego está la propuesta número 80, que es una de las que yo más destacaría simplemente por el hecho de que ningún otro partido la destaca, y es una ciencia sin techo de cristal para las mujeres. No voy a entrar en detalles sobre lo que dice esta propuesta, pero simplemente quería reflejar el hecho de que es el único partido que pone sobre el programa el problema que existe con la mujer y la ciencia. Los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que la mujer está infrarrepresentada en los campos científicos. Así que simplemente el hecho de reflejar el problema en el programa electoral para mí ya es un logro, así que bien, está bien. Luego hay más propuestas, la 81 hace una ciencia abierta y accesible. Luego propuestas concretas sobre crear un Centro Nacional de Robótica Aplicada y facilitar el acceso de la tecnología a las empresas. Y esto es algo que todos los partidos políticos más o menos proponen en mayor o menor medida, que es establecer una unión estrecha entre centros de investigación y empresas de tecnología.
Luego también propone cosas sobre inteligencia artificial, en general varias medidas sobre tecnología que no voy a entrar en detalle porque si no este vídeo se va a hacer larguísimo. Con respecto al cambio climático, en el programa electoral de Unidas Podemos, la palabra cambio climático aparece varias veces en diferentes puntos del programa, cosa que a uno le hace ver que lo tienen bastante presente el hecho del cambio climático. Aunque como medidas concretas para combatirlo, pues encuentro que no hay tantas. Por ejemplo, proponen el cierre de todas las centrales eléctricas de carbón para 2025. Y atención, el cierre de las nucleares para 2024. Este es uno de los puntos que más controversia puede crear en el ámbito científico. ¿Cómo vamos a cerrar todas las centrales nucleares de aquí 5 años sin haber encontrado una propuesta alternativa suficientemente estable, suficientemente sostenible y suficientemente eficaz? Así que el cierre de las centrales eléctricas de carbón, eso está muy bien, porque va a reducir de manera directa las emisiones de CO2. Pero el cierre de las centrales nucleares, eso no va a afectar en nada al cambio climático. Así que dejar de depender de ellas, creo yo, tan rápido, es un poco aventurado. Sobre todo si no propones cuál es la alternativa, cosa que es lo que pasa en este programa electoral. Y estos son los puntos principales del programa de Unidas Podemos, que como puntos no me parecen nada mal, pero falta mucha concreción, muchas medidas sin explicar cómo se van a llevar a cabo. Muy típico de los programas electorales. Siguiente partido. Vamos a tirar el dado otra vez. Y aparece el número 3, eso significa que nos vamos con el Partido Socialista. Sinceramente me pensaba que el Partido Socialista iba a hacer muchas más propuestas de carácter científico y centradas en la investigación de las que ha hecho. Pero como muchas veces pasa, más no significa necesariamente mejor. A lo mejor unas pocas propuestas muy concretas, bien definidas y bien explicadas y con mucha claridad es mucho mejor que 100 propuestas muy vagas. Así que vamos allá con las propuestas del PSOE. En el punto número 11 del programa encontramos la propuesta de crear un pacto de Estado por la ciencia, que establezca la investigación como el motor básico del progreso. Pues eso me parece bien, pero creo que va a ser muy difícil encajar las diferentes posturas que los diferentes partidos puedan tener sobre cómo canalizar esto de la investigación científica. Así que como propuesta no hay nada que objetar, aunque faltaría saber cómo se podría llevar a cabo. El PSOE también habla de aumentar el presupuesto hacia la media europea, alrededor del 2% del PIB. Aunque, como he dicho anteriormente, pasar del actual 1,2% al 2% requeriría una inversión adicional que necesitaríamos saber, pues, cómo lo van a hacer, de dónde van a sacar el dinero, y el PSOE pues tampoco dice de dónde vamos a sacar el dinero. El PSOE también quiere establecer una especie de estrategia estatal para la inteligencia artificial. Parece que está de moda esto de la inteligencia artificial y todo el mundo se quiere subir al carro, cosa que me parece bien porque en un futuro que es ya presente, la inteligencia artificial estará en todos lados. Así que contra más desarrollados estemos en el ámbito de la inteligencia artificial, pues mejor nos irá en el futuro. Con lo que respecta a energías y medio ambiente, el PSOE propone lo que se llama el Green New Deal, para poder hacer frente de una manera eficaz a la transición energética que ocurrirá en los próximos años. Con la idea de que para el año 2030 el 74% de la energía que se consuma en España venga de renovables. Y también habla de un calendario de cierre de las nucleares, aunque sin especificar cuándo ni cómo. Todo para conseguir una energía más limpia, más barata y más segura. Y finalmente el PSOE también propone que España sea un líder en el desarrollo y despliegue de las tecnologías 5G, así como otras tecnologías que ellos llaman del cambio. Nanotecnología, supercomputación, Internet de las cosas y estas cosas. En general el programa del PSOE me parece algo que es realizable quitándolo del 2% del PIB. Vamos allá con el siguiente partido. Generador 5. Vox. Pasemos a Vox, aunque ya os adelanto de que va a ser breve. De hecho, no sabía si incluir o no a Vox en este vídeo, ya que no tiene representación parlamentaria, pero finalmente he decidido hacerlo. Con buen o mal criterio, he decidido hacerlo.
me podéis criticar por ello. Y la verdad sea dicha, entre las 100 propuestas que propone el partido de Santiago Abascal, pues no he encontrado ninguna relacionada con la ciencia ni con la investigación. Solamente he encontrado uno que hace referencia a la energía, y dice algo así: desarrollar un plan de la energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Aunque no desarrolla cuál es el plan concreto que van a seguir, como propuesta pues me parece bien y seguramente se la podrían adjudicar muchos otros partidos. Así que esta medida en concreto no se puede criticar. Lo que sí que se puede criticar es que esta sea la única medida que haga referencia a ciencia, investigación, medio ambiente y demás. Nada sobre cambio climático, nada sobre investigadores, nada sobre la ciencia, nada sobre el desarrollo de tecnologías, nada. Aunque a decir verdad, yo creo que a nadie le sorprende que esto sea así. Así que ya está, pasemos al siguiente partido. Así que nos queda todavía Ciudadanos y PP y le doy a generar y sale el número 2, el Partido Popular. Y es curioso porque después de ojear, después de leer el programa electoral del Partido Popular y sin tener en cuenta el pasado del PP en el gobierno y su gestión de la ciencia y de la investigación, uno diría que tiene un programa realmente ambicioso. Hay un montón de puntos diferentes que tratan temas muy diferentes y que en general me parece muy ambicioso. Ahora bien, si tenemos en cuenta cuál es el pasado del Partido Popular en el gobierno y lo que ha hecho con la ciencia, esto me parece un poco una tomadura de pelo. Aunque, como decía, si tomamos cada una de las propuestas, pues tiene una pinta interesante la cosa. Al igual que el resto de partidos, propone aumentar la inversión al 2%, cosa que me hace un poco reír porque en los últimos años en los que ha estado gobernando el PP no ha hecho más que bajar la inversión hasta el actual 1,2%. Así que decir que quieren alcanzar el 2% del PIB me parece algo como una especie de tomadura de pelo, sinceramente. Así que si uno va al programa electoral del PP y lee las diferentes propuestas relacionadas con la investigación, la tecnología y todo lo demás, pues verá que hay muchas propuestas. También es verdad que ninguna es muy concreta, ninguna define una estrategia clara para conseguir lo que se propone, pero en cualquier caso, como propuestas, tienes muchas y muy variadas. Cosas que van desde crear una estrategia española de ciencia en coordinación con el programa Horizonte Europa, poner en marcha un plan tecnológico para atraer empresas a España, con incentivos fiscales a las empresas y demás. También modificar el sistema de incentivos fiscales a la inversión privada, consolidar la Agencia Estatal de Investigación, potenciar el CEDETI, impulsar el FECIT, que por cierto el FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que hacen una labor importantísima en divulgar la ciencia y que os recomiendo que os paséis por su canal. Pues bien, el PP es el único partido político que la menciona y que dice de impulsarla. La palabra impulsar no es muy concreta, pero bueno, al menos el FECIT aparece en el programa electoral. Hablan de apoyar el Centro de Supercomputación de Barcelona, que también es algo muy general, apoyar. ¿Apoyar qué significa apoyar? Pues no lo sé, pero bueno, aparece el nombre. Impulsar la actividad científica en torno al Gran Telescopio de Canarias, desarrollar acciones dirigidas a la red de centros tecnológicos, aprobar el contrato de gestión de la agencia del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quieren aprobar leyes sobre la promoción del mecenazgo e incentivar el crowdfunding en los ámbitos científicos e innovadores. Y esto del crowdfunding es una idea muy interesante siempre y cuando se siga contando con el apoyo del Estado, porque hay muchos proyectos que si dependen únicamente del crowdfunding nunca van a llegar a ver la luz. Así que el crowdfunding es una buena idea, pero no hay que olvidarse de la inversión pública. También quieren facilitar el acceso de los investigadores al 50% de los retornos derivados de la explotación de patentes o derechos de los que sean inventores, promover la incorporación de doctores en pymes altamente innovadoras, siempre esta relación entre centros de investigación y empresas
que en partidos como el Partido Popular pues tienen bastante presente. Cosas de ciberseguridad, Big Data y plan estratégico de inteligencia artificial, así como hacía el PSOE. Las propuestas con respecto al cambio climático y a la transición energética son en realidad un poco vagas y se dedican básicamente a decir, pues vamos a cumplir con los objetivos de seguridad de suministro, cambio climático y precio de la energía. Y dice algo así como que hay que aprovechar que las energías renovables pues ya son bastante potentes para impulsarlas sin renunciar a otras tecnologías que todavía son útiles en nuestro país. Lo que viene diciendo es que, bueno, pues vamos a mantener las nucleares tanto como sea posible, vamos a mantener las centrales de carbón tanto como sea posible, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay que ser tan ambiciosos como Unidas Podemos para poner una fecha concreta del cierre de nucleares y cierre de carbón, pero no tener presente que se van a cerrar es incluso peor. Así que lo suyo sería establecer un plan más concreto y luego pues ya se verá. Cuando veamos que las tecnologías renovables están suficientemente maduras como para reemplazar al resto, pues poco a poco las vamos reemplazando. Pero decir que las vamos a seguir aprovechando como si no hubiese ningún problema, pues no me parece lo mejor, la verdad. Y también relacionado con esto, el PP quiere aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 que fije las políticas y medidas que deben aplicarse para alcanzar los objetivos acordados en la Unión Europea. Eso me parece un poco una propuesta de mínimos. Vamos a hacer lo mínimo necesario para contentar a la Unión Europea y ya está. Y luego hay otras propuestas que podéis consultar si os apetece. En general, el programa del PP me parece que cubre muchos campos diferentes, muchos puntos diferentes, sin concretar demasiado. Pero bueno, concretar de momento ningún partido político lo está haciendo, así que tampoco me sorprende. Pero si tenemos en cuenta cuál es el pasado del PP, pues me parece que es un programa realmente ambicioso y que no va en nada en la línea de lo que han hecho últimamente. Pero bueno, eso es lo que han puesto en el programa electoral y esas son de alguna manera las intenciones que han plasmado por escrito y luego ya se verá pues lo que van a hacer. Y finalmente, último partido que por sorteo ha salido es Ciudadanos. Como ya han hecho el resto de partidos, la primera propuesta clara es aumentar el presupuesto hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Nada nuevo que añadir. Me parece que está muy lejos de la cifra actual y que sin especificar cómo lo van a conseguir, me parece algo muy complejo y muy complicado de elaborar en 4 años. Y la segunda propuesta dice algo así: reduciremos drásticamente la burocracia en la gestión de proyectos de I+D+I y garantizaremos la estabilidad de las convocatorias de los proyectos de investigación. Y sinceramente este no es un caso que me haya afectado seriamente a mí, porque yo no trabajo en España, pero sé que es un tema ampliamente conocido, que en España el tema de la burocracia en la investigación es un lío de narices. Demasiado papeleo, demasiados trámites antes de poder conseguir un proyecto de investigación. Y luego durante el desarrollo de la investigación pues también hay que seguir haciendo una burocracia que hace que la investigación se vea frenada. Y que muchas veces los investigadores se dedican más tiempo a hacer burocracia que a investigar. Y acaba siendo algo improductivo. La tercera propuesta de Ciudadanos hace referencia a la relación entre centros de investigación, universidad y empresa. Por eso quieren poner en marcha lo que se conoce como la red cervera de transferencia tecnológica para conectar la investigación con la empresa. Y esto es algo que se está poniendo muy de moda cada vez más en muchos países, Estados Unidos, Alemania, y es acercar la empresa a los centros de investigación. Esto beneficia a la universidad o a los centros de investigación porque saben cuál es el mercado y a las empresas pues las beneficia porque se ponen en contacto directamente con los investigadores y hacen sus peticiones. Esto a priori pues parece que no está mal. No obstante, yo siempre tengo el miedo, que en algunos casos será real, en otros casos pues no, de que las empresas se entrometan demasiado en la investigación y que al final acabemos basando nuestras investigaciones en las posibles aplicaciones que luego puedan tener en las empresas privadas.
Y eso supongo que me da miedo porque yo investigo en un campo que es fundamental, que es de física más o menos fundamental, en el que las aplicaciones directas en la industria no existen. Existen muchas aplicaciones derivadas de nuestras investigaciones, pero no son aplicaciones directas, digamos. Así que en mi opinión es que la relación entre la empresa y los centros de investigación ha de ser buena, ha de ser cordial y ha de existir una especie de retroalimentación, pero nunca debemos basar nuestras investigaciones simplemente en las aplicaciones en las empresas. No estoy diciendo que el programa de Ciudadanos diga eso, yo simplemente es una reflexión que dejo aquí en este vídeo. La cuarta propuesta hace referencia a la excelencia de nuestros investigadores y a la precariedad actual de los mismos. Tampoco especifica cómo lo va a hacer. Muchas gracias por pensar en nosotros, pero lo que queremos saber es qué vas a hacer concretamente para que cambie la situación. Estas han sido las cuestiones en temas de ciencia e investigación y pasemos a las relacionadas con el clima y el cambio climático y la energía. Por ello, Ciudadanos quiere promover una ley de cambio climático y transición energética que garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles. Así que Ciudadanos propone que para 2050 toda la energía que se utilice en España provenga de energías renovables. Pero para eso todavía quedan más de 30 años. En mi opinión, demasiado lejos. Tenemos que acabar con los combustibles fósiles mucho antes. Así que esta propuesta en realidad es poco ambiciosa y probablemente muchos otros países van a ir mucho más rápido que nosotros de ser así. Así que, pues, tengo la sensación de que esta propuesta no es muy ambiciosa, aunque a lo mejor ellos tienen sus propios analistas y ven que es la opción más realista. No lo sé, no soy un experto en transición energética, pero a mí me parece que 30 años es demasiado. Y sobre todo porque tampoco especifica cómo quieren hacer esa transición energética. Nada sobre qué hacer con las centrales térmicas, ni las nucleares, ni cómo impulsar las renovables en concreto, ni eólicas, ni hidroeléctricas, nada, no mencionan nada. Y luego está la propuesta que más me divierte, y es que Ciudadanos quiere plantar durante la legislatura 10 árboles por cada habitante en España. Eso es más de 500 millones de árboles nuevos. Cuando uno dice, no, para combatir el cambio climático, para ayudar a la reforestación y a preservar la biodiversidad y demás, tenemos que plantar árboles. Yo tampoco soy un experto en el tema, no sé de bosques y no sé cómo funciona el tema, pero me parece a mí que plantar millones de árboles en un territorio no va a ser lo mejor para combatir el cambio climático. Plantar un árbol cuesta mucho dinero y sobre todo mucha energía. Me parece sinceramente que es una medida de cara a la galería. Vamos a plantar millones de árboles y así todo el mundo estará contento porque estamos actuando para el cambio climático, para parar el cambio climático. Pero bueno, si alguno de vosotros dice, no, yo sé del tema y sé que plantando millones de árboles vamos a solucionarlo todo, pues que me lo explique. Pero yo así no lo entiendo. Y poco más, Ciudadanos no propone mucho más. Y las propuestas en sí no me parecen malas, dadas el carácter del partido, aunque me parecen muy poco concretas y no especifican para nada cómo van a llevar a cabo las diferentes medidas. Pero bueno, como todos los partidos, ¿eh? Así que después de leer el programa tampoco me queda claro cuáles van a ser las acciones concretas en caso de que Ciudadanos gobierne. Y ya está, estas han sido las ideas básicas de cada uno de los programas de los 5 partidos que he decidido que iba a incluir en este vídeo. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a cada uno de los programas electorales para que los podáis ver, para que los podáis leer. Y si hay alguna propuesta que no he comentado que creéis que es importante, pues dejad un comentario y lo podemos discutir, lo podemos debatir aquí en la sección de comentarios. Y después de leer todos los programas y más o menos compararlos y reflexionar un poco, me doy cuenta de que en general todos ellos proponen cosas que son más o menos razonables si no tenemos en cuenta el partido que las propone, son razonables, son interesantes, pero a todos ellos les falta concreción. Son propuestas interesantes, pero ninguna de ellas está bien definida. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para llevarlos a cabo? Quizá
en el programa electoral no haya espacio para desarrollarlas, así que sería muy interesante saber cuál es la opinión de los diferentes líderes políticos, porque quizá ellos sí que saben cuáles son las estrategias que van a seguir para llevarlas a cabo. Así que ahora os toca a vosotros decidir a qué partido político vais a votar y qué peso creéis que tienen las propuestas científicas a la hora de decidir vuestro voto. En mi caso, pues tendrían un peso importante, aunque entiendo que hay otras consideraciones que van más allá de la ciencia y que también son importantes, consideraciones ideológicas y de principios, que en algunos casos puede que pesen mucho más que el aspecto científico y bueno, pues no pasa nada. Aunque también hay que decir que el futuro, no solo de nuestro país, sino de nuestro planeta, depende de la gente que legisla. Y nosotros somos los que decidimos quiénes son las personas que legislan. Así que tenemos que escoger con conciencia y saber que el futuro de la humanidad depende en realidad de todos nosotros y de las elecciones que vayamos a hacer en los próximos días. Así que votad en conciencia y votad con la razón. Hasta el próximo vídeo.